Buenos días compañeros y profesora. Hoy hablaremos acerca de las apraxias. Integrantes del grupo, Sandra Gas, Patricia Saavedra, Marcela Medina y quien les habla, Constanza Portales. Asignatura Neurolingüística. En primer lugar, ¿qué es la apraxia? Bueno, la apraxia es un trastorno neurológico que se refiere a la incapacidad de ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación, como consecuencia de una lesión cerebral, pese a la capacidad física y a la voluntad para hacerlo. Etiología. La apraxia obedece a una lesión cerebral o a una degeneración, por lo común en los lóbulos parietales o en sus conexiones, con conservación de los patrones de movimiento aprendidos. Menos veces la apraxia resulta del daño sufrido en otras áreas del cerebro, como la corteza premotora, o sea, la parte del lóbulo frontal situada por delante de la corteza motora. Otras partes del lóbulo frontal o el cuerpo calloso, o la existencia de una afectación difusa vinculada a las demencias degenerativas. Este síntoma neurológico puede diferenciarse en varios subtipos. Los tipos de apraxia se clasifican según su relación con la acción o movimiento que la persona quiere realizar y son las siguientes. Apraxia ideacional. Este tipo de apraxia inhabilita a la persona en relación de tareas de las cuales debe seguir una serie de pasos, como por ejemplo cocinar. Debido a las dificultades en las ideaciones conceptuales, estas personas también pueden encontrar obstáculos a la hora de usar correctamente objetos cotidianos, llegando incluso a utilizar partes del cuerpo como objeto, como por ejemplo intentar escribir usando el dedo. De todas formas, todas estas acciones no se realizan dentro de una secuencia temporal, lo que significa que estos pacientes son incapaces de acceder a la memoria que les permita actuar correctamente. Esta forma de apraxia está generalmente causada por un desarreglo en la secuencia temporal de los actos motores. Si el hecho de realizar una acción se considera una serie de enlaces de maniobras, la persona puede realizar cada acción individual de forma correcta, pero es incapaz de llevar a cabo la sucesión de acciones con coherencia. Un par de ejemplos podrían ser apretar el acelerador del automóvil sin haber puesto las llaves, o poner la comida en una sartén sin haber encendido el fuego. Apraxia construccional, también llamada apraxia constructiva. Durante el curso de este trastorno, el paciente presenta dificultades a la hora de dibujar figuras o construir formas, pero esta perturbación neurológica puede tomar forma de un gran número de maneras. Por ejemplo, a una persona que le pida que copie o realice un dibujo, puede invertir o rotar las formas, dispersar las piezas de las formas, obviar los detalles, desajustar los ángulos de las figuras, entre otros. Causas. Las afecciones relacionadas con el funcionamiento de la construcción y con el manejo espacial puede ocurrir a causa de lesiones producidas a la mitad del cerebro, aunque este déficit es mucho más grave cuando hay daño cerebral en el hemisferio derecho. Así que dependiendo de la lateralidad, de la amplitud y del lugar donde se dé la lesión, la privación de las destrezas puede adoptar diferentes formas. Apraxia ideomotora. Esta se caracteriza por la falta de capacidad para llevar a cabo las acciones en respuesta a órdenes puramente verbales. Asimismo, las personas que la padecen tienden a tener dificultades al realizar movimientos sencillos, en comparación con otros mucho más complejos, como por ejemplo saludar o abrir una puerta. Sin embargo, estas mismas personas tienden a explicar continuamente todas sus acciones, sufriendo así un desbordamiento verbal. Sus causas se asocian generalmente con lesiones en el lóbulo parietal inferior del hemisferio izquierdo. Estos pacientes tienden a ser algo desmañados al realizar cualquier acto, tanto si es un movimiento genuino de la persona como si es una imitación, presentando dichas anomalías apráxicas tanto en la mano izquierda como en la mano derecha. Además, tienden también a usar objetos cotidianos de forma errónea, usando, por ejemplo, un tenedor para escribir.
Apraxia oculomotora. La característica principal de esta apraxia se presenta en forma de dificultad para mover los ojos de forma deseada, concretamente de forma horizontal. Los movimientos verticales del ojo no se ven afectados por estas. Las personas que padecen de ella se ven obligadas a realizar movimientos compensatorios, como girar la cabeza continuamente para poder percibir correctamente su entorno. Este tipo de apraxia es susceptible de mejorar con los años cuando se presenta en niños pequeños. Se cree que por el crecimiento de la parte subdesarrollada del cerebro durante los primeros años de vida. Causas. No se sabe a ciencia cierta por qué las personas nacen con esta condición, pero se ha llegado a considerar que la genética tiene un papel primordial en este tipo de apraxia. Otros tipos, la apraxia pueden presentar otras características diferenciales como por ejemplo las siguientes. Apraxia bucofacial, bucolingual u orofacial. Esta apraxia limita los movimientos faciales, haciendo muy difícil o imposible acciones como lamerse los labios, silbar o guiñar un ojo. Apraxia articulatoria o del habla. Se explica por una deficiencia en el sistema nervioso y se caracteriza por presentar dificultades en la planificación y alcance de los sonidos del habla. ¿Sabías que los pacientes con apraxia no pueden conceptualizar ni ejecutar tareas motoras complejas a pesar de tener intacto los sistemas motor, sensitivo y de la coordinación, y de ser capaces de realizar cada movimiento integrante particular? Diagnóstico. Tenemos las pruebas neurológicas junto a la cama del paciente, las pruebas neuropsicológicas y las neuroimágenes. El examen realizado junto a la cama del paciente consiste en pedir al paciente que ejecute tareas aprendidas comunes, como por ejemplo saludar, dejar de caminar o comenzar a hacerlo, peinarse el cabello, encender o apagar un fósforo, abrir una cerradura con una llave, utilizar un destornillador o tijeras, realizar una inspiración profunda y mantenerla. Se debe evaluar la fuerza y la amplitud del movimiento para descartar debilidad y alteraciones musculoesqueléticas como causa de los síntomas. Las pruebas neuropsicológicas o la valoración por parte de un psicoterapeuta o de un terapeuta ocupacional pueden ayudar a identificar apraxias más sutiles. Habría que preguntar a los cuidadores acerca de la capacidad del paciente para realizar actividades de la vida diaria, sobre todo aquellas que involucran herramientas domésticas, como por ejemplo el uso correcto y seguro de utensilios para comer, el cepillo de dientes, los utensilios de cocina para preparar la comida, un martillo y las tijeras o la escritura. Las técnicas de imagen cerebral son necesarias para diagnosticar y caracterizar las lesiones encefálicas, como por ejemplo infarto, hemorragia, masa atrófica focal. El pronóstico. En general, los pacientes con apraxia se tornan dependientes y requieren ayuda con las actividades de la vida cotidiana y por lo menos cierto grado de supervisión. Si han sufrido un accidente cerebrovascular, su curso puede seguir estable e incluso mejorar. Referencias bibliográficas. Bueno, estas fueron sacadas desde paper y se ocuparon para hacer este trabajo.